más polivalentes, más ligeras y más dinámicas. Por 150 euros de precio, 300 gramos de peso en la versión de chico y 235 gramos en la versión de chica, las New Balance Fresh Foam Hierro V7 cambian y mucho con grandes incorporaciones y pequeñas pérdidas. Aquí tenemos las New Balance Fresh Foam Hierro V7, la zapatilla más mítica de New Balance para trail running, una zapatilla que año tras año nos pedís la review, es una de las más buscadas y también de las zapatillas que más vemos en vuestros pies en carreras. Han cambiado y mucho respecto a la versión 6, versión 5, por lo tanto, para las últimas ediciones de este modelo. Sigue siendo una zapatilla para correr largo, sí. Quizá no tanta distancia como la que podríamos correr, ya que han perdido confortabilidad, pero han ganado en ligereza, 39 gramos menos, más o menos, respecto a la versión anterior, más dinámica y también mucho más polivalente en cuanto a tipos de terreno, yo creo que también en cuanto a corredores, etc. Por lo tanto, es una zapatilla que es la versión 7, pero podría tener otro nombre completamente distinto, pero sí que es cierto que ha recuperado quizá un poco la esencia de las primeras versiones de esta hierro. ¿Para qué corredor serán? Pues será para un corredor que vaya a buscar zapatilla para correr largo de un peso medio, yo diría, ni muy pesado, ya que al final no es una zapatilla tampoco con mucha estructura, mucho soporte en el upper, pero tampoco los corredores más ligeros tendrán otras opciones en el mercado. ¿Qué nos ofrece este nuevo upper que han cambiado con esta malla transpirable? Pues en primer lugar han buscado dar mucha durabilidad. Aquí tengo, esta versión es nueva, aquí tengo una zapatilla con unos 300 kilómetros y como podéis ver observando el upper, se nota que está utilizada, pero el upper está intacto. Solo he podido ver aquí un pequeño, como en algún enganchón que no ha roto evidentemente el upper, y eso nos habla muy bien de la durabilidad que nos va a ofrecer esta zapatilla. Sigue teniendo en la zona del talón un contrafuerte un poco marcado para dar un poco de estructura, de sujeción, por eso yo creo que para corredores de peso medio será una zapatilla que seguirá funcionando. También en la zona de la puntera seguimos contando con el To Protect, que como veis ya no solo lleva reforzada toda la puntera, un poco más dura para rocas, etcétera, sino que incluso sube en la zona del dedo gordo para tener también protección por arriba, y evidentemente toda la zona baja de la zapatilla, en la zona del upper, está más reforzado que en el propio upper, que sí que ya vemos que es pues más blandito, más moldeable, simplemente buscando un poco de sujeción, pero sin tener mucho soporte. La lengüeta es finita, hemos visto cómo se reducen notablemente los acolchados, sigue siendo una zapatilla confortable, sigue siendo una zapatilla con buenos acolchados y buena confortabilidad, pero yo creo que ya no es esa sensación que nos daban las últimas versiones de que te lo pones en el pie y ya es la zapatilla para andar todo el día. Ya no da tanta sensación de abundancia, de comodidad. Una lengüeta más finita, se ha radicalizado un poquito la zapatilla y también se ha separado al final de su hermana de las More, que ahora se quedan como zapatillas de máxima amortiguación, ultra confortables. También vemos aquí los cordones, como llevan estos dos tiradores que aquí los podemos ver en naranja, para dar un poquito más de sujeción, que la zapatilla nos quede bien pegada en todo el empeine. Sigue siendo una zapatilla con horma ancha, yo lo he notado sobre todo en la zona de los dedos, y tiene mucho volumen de espacio en el upper. ¿Eso en qué se traslada luego? Pues que nos dará confortabilidad, pero quizá no nos dará la sujeción necesaria para terrenos un poquito más técnicos. Por todo eso yo creo que seguirá siendo una zapatilla cómoda para corredores que busquen correr largas distancias, de un peso que yo situaría entre los 70 y 80 kilos. Entramos ahora en cuanto a la distancia, y ya os he dicho al principio que sigue siendo una zapatilla para larga distancia, pero yo creo que quizá se ve reducida un poquito. Evidentemente, en larga distancia nosotros consideramos pues a partir de los 55 kilómetros más o menos, por lo tanto evidentemente no será lo mismo una carrera de 80 kilómetros con 3.000 metros de desnivel que una de 100 millas con 10.000 de desnivel. El número de horas pues será muy variado, ¿no?
Entonces yo creo que con las versiones anteriores era una de esas zapatillas que los corredores escogían para estas carreras de horas y horas, de 24 horas, una noche o incluso 2 noches, de ir cómodos sin problemas. Ahora quizá esta zapatilla reducirá en cuanto a número de horas, o el prototipo de corredor, si antes en estas carreras largas era quizá el de media tabla hacia el final, el que iba a estar más horas, ahora quizás será el de media tabla hacia el principio, dentro de estas carreras largas. ¿Por qué digo todo esto? Pues bueno, en primer lugar hemos reducido los perfiles, ahora tenemos 25 milímetros detrás y 17 milímetros delante. Son los perfiles medios, no tenemos cosas en el mercado mucho más amortiguadas, por lo tanto tendremos confortabilidad, evidentemente, pero no una super amortiguación. Luego, seguimos contando con el Fresh Foam X, pero yo creo que ahora es de una densidad un poquito más dura y yo lo he notado en carrera. No sé si solo es la densidad, el hecho de reducir los perfiles, pero la sensación no ha sido de tanta confortabilidad y un tacto tan blando. Eso sí, el Fresh Foam X me ha gustado, nos gusta mucho, ya que realmente da un muy buen equilibrio de amortiguación con reactividad, y es que es una zapatilla que con esta reducción de peso, quedándose ahora en los 300 gramos, es una zapatilla para poder correr rápido. Durante la prueba, durante el test de esta zapatilla, la sacamos de su zona de confort, la llevamos a una carrera de 13 kilómetros para ver qué tal funcionaba a ritmos altos todo el rato, y la verdad es que respondió bien. Además, en esta carrera también nos íbamos en terrenos más embarrados, que luego entraremos y os contaré más detalles, pero fue un test muy interesante. Este Fresh Foam X en la media suela, que reduce un poquito de los perfiles, ya os he dicho 17-25, sigue manteniendo el drop de 8 milímetros, un drop medio alto, sigue buscando la confortabilidad, pero yo creo que sí que ha cambiado. Además, la ligereza nos permite correr a ritmos altos. Ya veis aquí un rocker que, sin ser excesivo, sí que nos pide pisada de antepié para poder salir rápido en todo momento. Al final, la cantidad de material de la zapatilla se ha visto reducida en el upper, en forma de acolchados, etcétera, en la media suela. Por lo tanto, eso nos ha dado mucho. A mí particularmente estos cambios me gustan, permiten correr más rápido, permiten correr más fácil, ya no da tanta sensación de tanqueta como podía dar en versiones anteriores. Pero yo creo que será algo a tener en cuenta a la hora de escoger la distancia, ya que quizá esta larga distancia se verá un poquito reducida para algunos de vosotros. Entramos a hablar del tipo de terreno y la dificultad del terreno, y por eso os quiero enseñar la suela, que para mí, como veis, cambia respecto a la versión anterior, si tenéis la visión de cómo era la versión 6 o la versión 5, y para mí es todo un acierto. Yo diría, si no es la cosa que más me ha gustado de esta New Balance, de las cosas que más me ha gustado. Se mantiene el Vibram Mega Grip, funcionado en las versiones anteriores, funciona en todas las zapatillas que probamos, da muy buena adherencia y muy buena durabilidad, y eso es muy difícil, la verdad. Os vuelvo a enseñar la zapatilla que ya tiene 300 kilómetros, recuerdo, y como podéis ver aquí en el taco es que está, incluso la he limpiado y se ve, podría confundir por algo nuevo, solo se ve un poco redondeado en algunos tacos, pero se ve que será una zapatilla que nos va a dar muchos kilómetros en este sentido. Un taqueado que ha cambiado, se mantiene el compuesto, pero cambia el taqueado. Ahora tenemos más prominencia, gana algo de milímetros y además es más espaciado. Antes teníamos como esos formas poligonales más juntito, que funcionaba muy bien porque tenía buena adherencia, pero solo en terrenos compactos, en roca, pistas, etc. Ahora con este taco ya tenemos la capacidad para salir de zonas compactas y meternos en zonas embarradas, sin ser específica para barro, pero nos va a funcionar bien. Tendremos buena tracción en zonas de hierba, roca suelta, piedrecitas, tendremos buena mordida. Como os decía antes, la hemos probado en una carrera de 13 kilómetros que coincidió en estas épocas de lluvia, por lo tanto todo el terreno durante estos 13 kilómetros que se iba a piñón estaba embarrado, y la verdad que nos sorprendió mucho cómo funcionó, la seguridad que nos transmitió. Sí que solo en momentos puntuales, cuando había mucho barro, no sales de allí, sí que acaba compactando, pero el resultado en carrera la verdad es que es muy bueno.
Y otra cosa interesante que ha incorporado New Balance en esta zapatilla, que lo incorpora Vibram en este modelo y también veremos en otros modelos que cuenten con el Vibram Mega Grip, son estas zonas de microtracción que le llaman, estos puntitos que vemos en la parte delantera, en el interior, y en la parte trasera los vemos al otro lado, ¿no? ¿Qué buscan? Pues el propio nombre lo indica, zonas de microtracción, dar un extra de tracción. La verdad es que esto en carrera es difícil de evaluar, yo no os puedo decir si ha funcionado o no ha funcionado. Yo lo que sí que os garantizo es que la suela ha funcionado, por lo tanto, si esto ayuda a que el conjunto funcione, pues bienvenido sea. Y una de las cosas que a priori, antes de empezar la prueba, podríamos pensar de, vale, están aquí pero va a durar 2 días. Pues no, aquí vemos cómo tras estos 300 kilómetros el microtraqueado sigue aquí, por lo tanto, pues un punto a favor a la zapatilla, incluso quizá también ayuda a la hora de evacuar el barro. Esto en cuanto a tipo de terreno, ya os digo, muy polivalente, sin duda un acierto para una zapatilla de larga distancia, donde al final vamos a encontrar un poco de todo a lo largo de tantas horas. En cuanto a dificultad del terreno, yo creo que siguen siendo unas zapatillas para terrenos no muy técnicos. Quizá un poquito más técnico que lo que teníamos en las últimas versiones, al ser más ligera, un poquito más precisa, etcétera, pero sigue siendo una zapatilla con una horma ancha. Y como os he dicho, yo he notado mucho el volumen del upper, es muy voluminosa, por lo tanto no tienes una súper sujeción. Y en cuanto al terreno se complica un poco en zonas con mucho pendiente, zonas rotas, el pie te puede llegar a moverse. Evidentemente esto dependerá de cada uno, gente que tiene el empeine más arriba, etcétera, pues quizá aquí encontrarán una muy buena zapatilla porque irán confortables en este sentido y les sujetará perfectamente. Yo, que soy de un pie un poquito más estrecho, es lo que he echado en falta para poderlas meter en terrenos un poquito más complicados. En definitiva, estas New Balance Fresh Foam Hierro V7 han cambiado mucho, y en general cambios para bien, cambios que nos gustan y yo creo que cambios que también muchos de vosotros pedíais. Quizá algunos echarán en falta pues las grandes virtudes de las últimas versiones, sobre todo esa confortabilidad extrema. Es cierto que se pierde, pero evidentemente no lo podemos tener todo. En definitiva, ahora tenemos una zapatilla mucho más polivalente en cuanto a tipos de terreno, en cuanto a corredores. Ya no solo servirá para un corredor que busque esta zapatilla confortable sin exigirla demasiado, ya se podrá exigir esta zapatilla. Y en cuanto a distancias, será una zapatilla que no solo quedará relegada pues a esta ultra larga distancia. Una zapatilla más ligera, se nota mucho en los pies estos cambios, y destacamos evidentemente esta suela, este Vibram Mega Grip, con un cambio de diseño que nos ha gustado muchísimo. Zapatilla de gran calidad, grandes materiales, Vibram Mega Grip, Fresh Foam X, y un cambio que yo creo que le dará un nuevo enfoque a esta zapatilla de New Balance, el top ventas de la casa americana, que estamos seguros que seguirá siendo así. Nosotros la hemos probado, os dejamos aquí en la descripción el enlace de nuestra review donde os contamos todos los pros y los contras y toda nuestra prueba en detalle. Muchas gracias y hasta la próxima.